Entonces, vamos a entrar ya en los pasos para elaborar una historia. Ya vimos entonces la importancia que le estamos dando, el por qué lo consideramos que ayuda. Entonces, miremos los pasos. Lo primero es tener una situación polémica o una motivación básica. ¿Cuál es el problema que queremos afrontar? El problema del transporte, por ejemplo, en la ciudad. ¿Qué informaciones podemos conseguir para afrontar el problema? Primero miramos si existen referencias, condiciones básicas que nos permitan estudiarlo más. Y hacemos una narración, un cuentico, una elaboración escrita de la historia sobre el problema. Habitualmente yo tomo un personaje y pongo a vivir ese personaje enfrente de ese problema y trato de buscarle soluciones. El personaje está viviendo esa situación. Entonces, después de que lo tengo ya en forma de escrito, lo presento a personas o grupos relacionados. En mi caso lo hacía en los cursos de la Facultad de Administración de Empresas, llevaba las historias en crudo, las ponía a leer a grupos y luego de 15 minutos poníamos a comentar qué quise yo decir con ese cuento y por qué. Y qué enseñanza y aprendizaje sacamos con base en la historia. Y de aquí elaboramos una versión definitiva para la difusión, ya sea escrita o virtual. Entonces yo agarro el tema, lo reduzco a unos guiones, esos guiones los transformo ya en diapositivas, en videos. Ahí he hecho varios con la Oficina de Educación Virtual de la Santo Tomás y tenemos varios ejemplos particulares, pero yo empecé haciéndolos en crudo. Ustedes van a observar en mi canal de YouTube cuando entren ahí que tengo unos hechos inclusive casi que hasta en blanco y negro, cuando me empecé a motivar con esto, para de ahí comparar con cosas ya un poquito más avanzadas que tenemos en la actualidad. Bueno, esos son los pasos que sigo, como les digo, escribir la parte de la historia, del cuento, ser capaz de que lo entiendan las personas y después ya transformarlo en lo que uno quiera hacer. Y la difusión final que se le quiera dar. Entonces vamos a ver la estructuración básica de la historia, situación polémica. Ustedes todos vieron el video de ser empresario o ser empleado. Me pregunto, ¿lo vieron? Porque normalmente me he encontrado en estas actividades que cuando se les dice léanlo, no de todos, el 100% lo hacen. Me gustaría que sí digan algunos, ¿lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Lo leyeron? ¿Sí o no? Sí, nos están diciendo en chat que sí lo vieron. Bueno. Entonces vamos a asumir que no todos lo vieron. Entonces les voy a contar ese porque después voy a agarrar uno que sea común para todos. Y no lo hago aquí porque ese tiene como 9, 10 minutos de duración. Y al ponerles 9 o 10 minutos gastaría demasiado tiempo en eso. Me traje uno más bien de 3 minuticos para más adelante. Entonces mi problema es contarle a los estudiantes y a las personas interesadas cuál es la diferencia entre ser empresario o ser empleado. Habida cuenta de que en el momento actual se está hablando de que vale la pena más bien ser empresario y se descuida lo que es ser empleado. Entonces, informaciones vinculadas. Conocimos experiencias y escuchamos opiniones de muchas personas. Vemos panoramas alternativos que surgen para quienes quieren encontrar ejemplos entre ser empresario o ser empleado y otras consideraciones. ¿Qué experiencias conocí yo para ese cuento? Por ejemplo, alcancé a conocer al creador de la EAN, Universidad EAN, hay a poquitos metros de nuestra sede, la 72, Hildebrando Perico. Él me contaba por qué es que se lanzó algún día a hacer actividades de capacitación y cómo eso transformó en una universidad y empresario. Ya él falleció. Pero también conocí a los hijos del creador de empresa Ponqué Ramo, Rafael Molano. Sus hijos, que son distinguidos profesionales también en las áreas empresariales, me contaban cómo fue la experiencia. Y conocí que eso empezó por una pequeña tienda de barrio en donde hacían torticas ponqués y los vendían. Y de ahí vino a surgir esa empresa tan grande que tenemos hoy. Entonces, con esas experiencias, me puse yo a pensar, bueno, sería
crear ese cuentico, y si ustedes lo vieron, se dieron cuenta que hay personajes que hablan por el creador de la universidad y otros que hablan por el creador de la empresa X. Y también conocí experiencias, por ejemplo, mi padre fue artesano, nunca fue empleado, pero él llevaba sus cuenticas ahí, manejaba todo. Y entonces él manejaba esa situación en una forma en que aprendí a ver que se puede vivir por ahí también. Pero también conocí a otro empleado famoso, un señor que toda su vida se dedicó a ser empleado de multinacionales y pudo sacar su familia adelante. O sea que por ambos lados puede uno ser adecuadamente eh, eh, desarrollado en cualquiera de estos campos. Y otras consideraciones. Entonces, para la narración de la historia, identifiqué esos personajes. Y uno tenía duda, entonces puse dos estudiantes, un hombre y una mujer. La mujer hija de creo que del empresario y el muchacho hijo del empleado. Y entonces uno tenía dudas sobre las ventajas que tenía ser empresario, el otro ser empleado. Y ponían, entonces dijeron, bueno, vamos a escuchar a que nuestros papás lo digan. Y reúnen a sus papás y se ponen a contar, uno, la ventaja que tiene ser empleado, y al explicarse hace una analogía de ideas, el otro lo que es ser empresario, y al final se asocian conceptos y dicen, ah, bueno, para ser empresario se necesita tal cosa o se necesita tal otra. Y va uno mirando, va observando y lo va poniendo en criterios entendibles. Ese video ya tiene como 1300, 1300, no, casi 2000 ya visitas. Ni sé de dónde sean, pero que llega, llega. Entonces, ¿qué trata de enseñar la historia? Se deduce que el ser empresario o empleado tiene retos, desafíos, ventajas, desventajas, pero en ambos campos se puede alcanzar el desarrollo empresarial. O sea, una persona que transcurre su vida como empresario y el que transcurre como empleado siendo eficientes en ambos campos, pueden crear familia, pueden levantarla, pueden hacerlo. O sea, no necesariamente caeremos en el paradigma de que todos tienen que ser empresarios, como se venía diciendo en algunas facultades de administración de empresas, no aquí en la Santo Tomás, pero en otros lados. Y resulta que no todos lo pueden ser, porque no todos tienen la vena para eso, o tienen dificultades, o se resquebrajan ante las adversidades. Entonces trata de enseñar eso. ¿Y qué se puede aprender de la historia? Que se puede aplicar creatividad por analogía para encontrar por medio de una historia relaciones de semejanzas en una situación de la vida diaria y un caso que se trata de entender por lectores de la misma. Después de pasarlo por todas estas personas en mis cursos y demás, en la primera clase lo ponía, los estudiantes ya sabían para dónde iban, o saben para dónde van, porque eso continúa. Entonces aquí les quiero hacer unas preguntas de comprensión. Quiero abrir la parte oral para que unas 3 o 4 personas de ustedes aquí en esta parte quiero que me digan o me respondan estos puntos. El primero es, después de leer o ver esta corta historia que ustedes la vieron, ¿cuál cree usted que fue la motivación del autor para escribirla? ¿Cuál fue mi motivación para escribirla? Ya se las dije, pero díganlo con sus propias palabras, a ver qué ven. Y segundo punto, aplicando su propia creatividad, ¿qué finales alternativos daría usted a la historia? Entonces ustedes escogen un tema académico de relación con el grupo, un tema académico que a todos los ilustre. Por ejemplo, me acuerdo ahí de mercadeo, negocios internacionales, administración de empresas. Entonces hay un tema que los cobija a todos. Por ejemplo, la promoción del mercado de un producto, yo les voy ayudando en la tarea, pero escojan otra cosa diferente, una cosa que todos están viendo, o la parte empresarial. Lo mismo pueden hacer los demás grupos, entre todos definan un tema que lo quieren hacer entender a sus estudiantes por medio de una historia. Entonces planteen una corta historia que relacione el tema con eh, el profesional respectivo, contemplando las partes sugeridas aquí en la clase. Si se alcanza a ver el punto de la corta historia, plantear la corta historia es como una especie de
con el estudio profesional respectivo. Eso quiere decir escribirse como en una página los temas básicos que serían la historia de un personaje que quiera explicar el tema académico. Y después lo presentamos a manera de socialización, esa corta historia trabajada por el grupo. Todos en lo posible van a trabajar. Entonces les